Hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Rixio Danilo Iguarán Chourio. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Desarrollo de Software. Actualmente estoy cursando la materia de diseño de base de datos dentro del grupo B1004 a cargo de mi docente en línea, Josefina Valenzuela Gómez. En esta oportunidad, el motivo de la grabación de este video es para acreditar la actividad número 2 de la unidad 1. En esta oportunidad les mostraré cómo descargar el gestor de base de datos MySQL, cómo se debe de realizar la instalación a través de su instalador. Vamos a configurar el sistema bajo los parámetros iniciales y comprobaremos el funcionamiento dentro del equipo. Sin más, procedemos a lo que es la descarga de MySQL. Para la descarga, pues es un procedimiento de rutina muy sencillo. Acá abro el navegador, tenemos el navegador, podemos ir directamente a la página de MySQL. Dentro del buscador de Google, y aquí tenemos la sección de Download, ¿sí? En la sección de descarga debemos de visualizar que tenemos distintas versiones. Tenemos la versión Enterprise, que es la versión comercial de este gestor de base de datos, y tenemos la versión Community, que es la versión de libre distribución, en este caso la que debemos de descargar. Al momento de requerir la versión Community, vamos a observar los distintos tipos de software que estos señores de MySQL AB, así se llama la empresa que lo ha fabricado, tiene hasta el momento. Nosotros vamos a requerir la descarga de el Community Server, que es la versión servidora para el gestor de esta base de datos. Y bueno, simplemente en la parte de abajo de la página vamos a seleccionar el sistema operativo de nuestra terminal. En este caso mi terminal pues posee Microsoft Windows, como es común. Y vamos a seleccionar la versión conforme a nuestro sistema operativo. Tenemos la versión en 32 bits para Windows y tenemos la versión en 64 bits para Windows, estos comprimidos en archivos zip. El installer de Microsoft automático para MySQL solamente trabaja con versiones de 32 bits. Lo vamos a elegir por compatibilidad del sistema. Vamos a requerir la descarga de la versión de 32 bits en instala, ¿sí? Basta con hacerle clic en descargar y el sistema nos llevará a la página de descarga de la versión, que en este caso es la 5717 para 32 bits ambos, pero si observan hay una diferencia en tamaño. ¿Qué sucede con esto? Bueno, si nosotros descargamos la versión de menor tamaño, que apenas pesa 1.7 megas, esa versión se conectará al momento de la instalación con los servidores de MySQL y descargará los fuentes para la instalación del gestor. En cambio, si nosotros descargamos la versión de 386 megas como aparece acá, vamos a descargar todo el paquete de instalación en versión offline. Es decir, que no vamos a necesitar posteriormente internet para proceder a su instalación. Esto es relativamente ventajoso cuando nosotros nos encontramos con entornos que no se encuentran conectados a internet o entornos locales donde la conexión a internet puede estar restringida o puede estar limitada, ¿sí? Muy bien, yo procedí ya con anticipación a hacer la descarga. Aquí observarán ustedes que yo tengo la versión de installer 5717, la tengo como un paquete en versión offline para evitar en el video pues este rezago de
velocidad de internet. ¿Sí? Vamos a ejecutarla. Ahí el paquete de instalación de la versión community pues está empezando a correr el asistente de instalación. Quiero hacer énfasis en lo siguiente. Cuando nosotros hacemos la descarga, nosotros podemos optar por descargar el paquete en su versión zip o tar, a efectos de poderlo descomprimir dentro de nuestro equipo y de esa forma ejecutarlo de una manera mucho más personalizada, pero vamos a tener la ausencia de un asistente de instalación. En este caso yo elegí el asistente de instalación por efectos de rapidez para la grabación del video. ¿De acuerdo? Aquí nos muestra la licencia. La licencia es una licencia de libre distribución. ¿Sí? Podemos utilizar el sistema en cualquier entorno de código abierto. Si nosotros utilizamos este sistema para entornos propietarios, vamos a estar violando los parámetros de licencia GNU y por ende pues podremos tener allí un pequeño problema. Aceptamos los términos, puesto que estamos instalándolos con propósitos educativos. Y acá nos va a preguntar qué tipo de instalación vamos a utilizar según nuestro caso. Ahora yo explico. Cuando nosotros seleccionamos la versión de desarrollo, que es la primera, nosotros vamos a instalar el gestor de base de datos con una alta variedad de conectores, de controladores y de bibliotecas para enlazarnos a los distintos lenguajes de programación, entornos de desarrollo, o incluso técnicas de análisis, software de análisis que existen en el mercado. En entornos de producción, que es cuando se va a crear la base de datos para empezar el trabajo real con el software, no se recomienda esta versión, ya que el sistema se encuentra un poco sobrecargado, debido a que el sistema en la versión de desarrollo pues va a estar mucho más atento a toda esa conexión de controladores y software adicional para poder enlazarnos al desarrollo. Podemos instalar solo el servidor, que es para entornos de producción, entornos ya de trabajo, solo el cliente, que es cuando nosotros ya tenemos un servidor adicional, ya tenemos un servidor establecido de MySQL y solo queremos que esta computadora o que este cliente se conecte directamente a ese servidor. ¿Sí? Podemos instalar la versión full, que es que se va a instalar el cliente, se va a instalar todo el software en modo servidor, y se va a instalar todos los controladores y todas las librerías para entornos de desarrollo. ¿Sí? Existe una configuración personalizada, que es la última, que es en donde nosotros de manera muy manual vamos a seleccionar qué partes vamos a desear de la instalación del gestor de base de datos. En este caso yo le voy a decir solo servidor, a efectos de que si bien nosotros estamos en un entorno de base de datos y la asignatura es de diseño de base de datos, nosotros no vamos a estar codificando un software hacia el servidor, sino que vamos a estar analizando las bases de datos y haciendo conexión quizás a través de un programa de conexión o directamente desde su prompt, desde su línea de comando, para manipular los objetos de datos. ¿Sí? Es decir, no voy a conectar un lenguaje de programación con la base de datos. Voy a utilizar su propia interfaz, CLI, o algún software de conexión, según nuestra docente lo define en un futuro, para interactuar con la base de datos. Entonces solo necesito el servidor, le doy siguiente, nos
confirma la versión y nos dice que está listo, disponible para la instalación. Vamos a ejecutar la instalación. Para efectos gráficos le voy a decir que me muestre los detalles. Observamos que pasa muy rápido, porque en realidad pasa muy rápido, pero se pueden mostrar todas las acciones que el programa de instalación está realizando. ¿Sí? Continuamos una vez y me dice de que el producto ya está listo para configuración. Aquí entramos a la siguiente fase de nuestro video, que es la configuración de los parámetros iniciales del gestor. Al darle siguiente, me pregunta por el tipo de configuración que yo voy a tener, y las opciones son máquina de desarrollo, máquina servidora o una máquina dedicada. Cuando nosotros le decimos máquina de desarrollo, development machine, vamos a estar haciendo referencia a que tenemos un entorno compartido de desarrollo dentro de nuestro equipo, un servidor de desarrollo. Microsoft y muchas empresas comerciales tienen software muy conocidos para los llamados controles de códigos, y se utiliza básicamente esta configuración para ese tipo de entornos. La máquina servidora simplemente es una configuración en donde la carga del sistema va a tener un nivel medio, no va a estar compartida con ningún otro software del control de códigos, y va a mantener las características propias de lo que es un servidor. Cuando nosotros decimos que tenemos una máquina dedicada, esto quiere decir que entonces el único software por lo general que va a correr dentro de este equipo va a ser MySQL como gestor de base de datos. ¿Qué pasa? Esto se utiliza en entornos empresariales de alta demanda, donde se requiere de mucha potencia de hardware, sobre todo por el nivel o el volumen de información y de transacciones que se van a estar manipulando dentro de la base de datos. Se requiere optimizar al máximo y aprovechar al máximo los niveles de memoria RAM del equipo. Se requiere la máxima rapidez de disco duro, etcétera, incluyendo hasta los niveles de conectividad, ¿no? Se incluye dentro de este tipo de equipos que el análisis adecuado es que el equipo debiera de tener única y exclusivamente este software para efectos incluso de la comunicación. No es nuestro caso va a ser una máquina servidora, sí. Así igual, y pienso en un futuro tal vez podemos conectar una máquina virtual, un cliente de máquina virtual con nuestro servidor, se me ocurre, todo dependiendo de lo que nuestra docente disponga en el desarrollo de la materia. Por debajo del tipo de configuración tenemos las opciones de conectividad. Nos pregunta por el puerto TCP/IP. Recordemos de que el puerto es uno de los principales aspectos cuando nosotros hablamos de la conectividad entre equipos. El servidor recibe y responde solicitudes de otros equipos a través de esta puerta de acceso. Recordemos también que si vamos a habilitar este tipo de configuraciones dentro de una red de área local o incluso dentro de una WAN, tenemos que asegurarnos perfectamente de que el contrafuego de la máquina, en este caso el servidor que estamos creando, esté abierto y el tráfico esté plenamente fluyendo. A veces nos encontramos, y yo en lo personal me he encontrado con detalles en donde he tenido el servidor configurado con el puerto 3306, he tenido el cortafuego perfectamente configurado para entrada y salida de información a través de ese puerto, pero me he conseguido con ciertas interrupciones de algunas versiones del antivirus. Entonces hay que considerar todos esos puntos en el análisis de la instalación para lograr una correcta conexión con el gestor de base de datos. Continuando con la instalación, le vamos a dar siguiente
y nos vamos a encontrar con el tema principal de estos gestores de base de datos, la seguridad. ¿Qué pasa con los niveles de seguridad? Nosotros tenemos una cuenta integrada automática del usuario supervisor de todo el gestor, y ese se llama ROT, como lo pueden ustedes observar acá. ROT. Ese usuario tiene control sobre todos los objetos de datos que se almacenen o que se manipulen en la base de datos. Es el nivel máximo de acceso hacia el servidor. Así que deberíamos de utilizar una contraseña bastante segura. Recordemos que los estudios han revelado de que las contraseñas seguras deberían de contener caracteres en letras mayúsculas, caracteres en letras minúsculas, deberían de contener dígitos y en algunos casos podríamos incluir hasta símbolos especiales. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a colocar una contraseña segura para el acceso. Yo voy a colocar la palabra promo con la primera P mayúscula. Voy a colocar números 1002 y voy a colocar caracteres. En este caso sería el símbolo del numeral. Repetimos la contraseña, promo 1002 numeral. Sí. Aún así, y cubriendo las características básicas de una contraseña segura, que son letras mayúsculas, letras minúsculas, dígitos y símbolos, el servidor me dice de que el nivel, según la longitud y según la encriptación que él va a hacer, el nivel de seguridad es medio. ¿Sí? Yo puedo agregar acá, en esta sección de la parte de abajo, puedo agregar un usuario. Quizás le puedo decir que vamos a agregar al usuario Rixio. ¿Sí? Aquí puedo decirle que este usuario solamente va a poder aplicar al localhost con conexiones locales, o puedo decirle que puede aplicar para todos los tipos de hosts que se conecten a él. Esto es algo importante de analizar, porque cuando nosotros creamos aplicaciones que corren nativamente dentro del servidor, por ejemplo, como aplicaciones realizadas en PHP, PHP hace una conexión directamente al servidor local. Entonces, no necesitamos que el usuario tenga la máscara de entrada porcentaje para que admita todos los hosts. Sí. Pero en la mayoría de los casos, para otro tipo de aplicaciones se les pone pues todos los hosts, y así aumentamos el nivel de compatibilidades y disminuimos la probabilidad de error por conexión o por seguridad hacia el servidor. Colocamos mi contraseña de acceso. Esta probablemente va a estar muy insegura. ¿Sí? Le vamos a dar a aceptar. Aún así la acepta, ¿eh? Continuamos con siguiente. Ahora, a efectos de el installer y de el asistente de instalación que nos proporciona MySQL, al ser la versión Windows nos ofrece la posibilidad de poder configurar el servicio de base de datos como un servicio nativo de Windows, y así cada vez que el equipo se inicie, cada vez que encienda la máquina, automáticamente se va a iniciar el gestor de base de datos y lo vamos a tener disponible de manera inmediata al arrancar el equipo. Esta es una configuración recomendada sobre todo en entornos de producción. Nunca conocemos cuándo un equipo en producción va a tener bien una fase de mantenimiento, o peor aún, va a tener un fallo de energía eléctrica, un fallo de hardware, ¿sí? Entonces es altamente recomendado que este tipo de software se configuren como servicios propios del sistema
y así disminuimos el riesgo de errores dentro del propio sistema y aumentamos los tiempos de operación de la propia base de datos. Aquí nos pregunta que corre como un servicio, como el usuario, le vamos a decir que es el usuario estándar. También así podemos definir un usuario del sistema definido si es que tiene los privilegios, para que ejecute el servicio con los privilegios de ese usuario. Muy bien, hay una nueva funcionalidad desde hace un par de versiones a la fecha de MySQL, y eso es que MySQL ahora tiene la posibilidad de poder almacenar no solo datos hacia la estructura de la propia base de datos, sino que almacena también documentos. ¿Documentos como cuáles? Bueno, las personas de MySQL AB, que son los creadores de gestor de base de datos, crearon también un software de gestión de análisis llamado Workbench, ¿sí? En donde nosotros como analistas podemos crear distintos tipos de diagramas, y esos diagramas serán ejecutados como instrucciones dentro de la base de datos. Con anterioridad y en versiones muy antiguas, esos diagramas no podían ser almacenados dentro de la base de datos o dentro de la estructura del gestor. Ahora MySQL ofrece la posibilidad de almacenar ese tipo de documentos relacionados con la propia base de datos, el análisis y el diseño. Sí, es algo interesante. No es nuestro caso en esta oportunidad, entonces no lo vamos a habilitar. Recuerden de que cualquier opción que se esté habilitando al momento de configurar el gestor va a corresponder a una carga dentro del sistema. Entre más puertos habilite, entre más características y entre más funcionalidades del gestor de la base de datos, obviamente voy a tener una mayor carga dentro del sistema, un mayor consumo de memoria RAM, etc. Continuamos y me dice de que bueno, está la configuración inicial lista para ser aplicada dentro del servidor. Podemos proceder a darle al botón ejecutar aquí en la parte de abajo y observemos cómo con palomitas verdes se va aplicando cada uno de los puntos que hemos configurado con anterioridad, y va avanzando dentro de las directivas y configuración inicial del sistema. Esperamos unos minutos. Está arrancando el servidor, está actualizando, perfecto. No tuvimos absolutamente ningún error. A veces tenemos ciertos errores. Cuando hay algún error, yo recomiendo de modo particular no volver a desinstalar todo nuevamente, instalarlo. Ya en la fase de configuración, los errores pueden ser tratados a través del sistema de registros o log, como aparece acá. Esto se guarda en un archivo propio de MySQL, de la estructura de sus archivos, y con un editor de texto simple podemos revisarlo, ver qué error tiene y podemos incluso hacer las correcciones necesarias para que ese error se elimine. Estoy revisando. Damos finalizar. El asistente me confirma que la configuración ha sido realizada completo. ¿Sí? Yo puedo copiar todo el registro dentro de la memoria del ordenador, dentro del portapapeles, a efectos de pasarlo a algún documento, etcétera, algún informe. No es nuestro caso. Finalizamos. Muy bien. Hasta este punto nosotros tenemos instalado el sistema. Ahora, ¿cómo comprobamos que el sistema está corriendo? Lo primero que vamos a hacer nosotros es que nos vamos a ir al panel de control, a herramientas administrativas, en su caso
y vamos a abrir la sección de servicios. Si utilizamos Windows 10 o cualquier otro de los software, podemos revisar la documentación de cómo acceder a la sección de servicios del sistema acá en Windows. Incluso hay métodos de acceso muy directos a través de CLI, a través de la línea de comando, pero no es nuestro caso. Nosotros entramos a la sección de servicios y debemos de tener un servicio llamado MySQL. Aquí está. Observemos de que el servicio MySQL tiene un estado en ejecución. Por default tiene el tipo de inicio automático y está como servicio de red. Si está en ejecución el servicio, nosotros podemos decirte que nuestro software está trabajando. Sí, inclusive pudiera estar en ejecución, trabajando y con errores en ciertas partes del sistema. Sí, se pueden suscitar errores menores y aún así el sistema, por su estabilidad, va a continuar trabajando. Ahora, vamos a comprobar que verdaderamente podemos acceder a él. Para tal efecto, nosotros vamos a entrar a CLI. Estoy llamando al símbolo del sistema, ustedes disculpen. Solo estoy grabando una sección de pantalla. Muy bien, estamos en CLI. Nos vamos a el directorio de instalación de MySQL. Permítanme un segundo. Déjenme confirmar esta ruta, permítanme un segundo. Aquí la tenemos. Es Program File. Vamos a acceder a ella. Y para verificar el funcionamiento de nuestro gestor, vamos a utilizar el siguiente comando CLI. Invocamos al comando MySQL, que es el ejecutable de MySQL. Le vamos a decir que vamos a proporcionar con el parámetro -h el host al que nos vamos a conectar, en este caso localhost. Luego con el parámetro -u vamos a proporcionar el nombre de usuario con el que nos vamos a conectar a este host, que en este caso es root, el usuario con mayores privilegios, y posterior le vamos a colocar con el parámetro p la contraseña, y si no especificamos la contraseña, el sistema nos la va a solicitar. Observemos. En este caso, como les había comentado, nos está solicitando la contraseña de conexión para ese usuario. Colocamos la contraseña que habíamos configurado anteriormente en la etapa de configuración y observemos. ¿Sí? Ya estamos dentro de un PROM, no propiamente del sistema operativo, sino que estamos dentro de un PROM para el gestor de base de datos. En este momento estamos en la CLI de la base de datos. Ahora podemos enviar cantidad de instrucciones, cantidad de parámetros hacia la base de datos para crear las diferentes estructuras o incluso hasta insertar los diferentes datos o información que se requieran. ¿Sí? Muy bien,
Una vez introducida la cantidad de parámetros necesarios, salimos con el comando excite, ¿sí? Y nos regresa a la CLI del sistema operativo. Ya con esto nosotros tenemos la certeza de que nuestro gestor de base de datos está plenamente funcionando. Les repito mi nombre es Rixio Danilo Iguaranchaurio, de la carrera de Ingeniería en Desarrollo de Software, a cargo de la docente en línea Josefina Valenzuela Gómez. Ha sido un placer estar con ustedes estos 30 minutos y espero que hayan entendido perfectamente cuál es el proceso de instalación, configuración y comprobación del gestor de base de datos MySQL. Un placer haber estado con ustedes. Hasta luego. Dans l'orange.